Bienvenidos a un episodio más de Caleidoscopio. Este programa es auspiciado por KP Inmobiliaria y producido por Green Media. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para muchas empresas, pero que en realidad a veces no lo toman en serio o lo minimizan: el clima laboral. Para ello nos encontramos con Cintia Espinosa para que nos brinde mayor alcance sobre este tema. Cintia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Cintia Espinosa, soy responsable del área de recursos humanos de KP Inmobiliaria, ¿no? Y bueno, estoy presta a cualquier pregunta que puedas tener relacionada al área. Muy bien, Cintia, justamente queríamos conversar ya sobre este tema hace mucho porque es un tema que nuestros seguidores nos han venido solicitando. Entonces hay algo muy importante que también queremos saber, y es si un mal clima laboral en una empresa nos puede hacer perder dinero. Claro, definitivamente, ¿no? Se ha demostrado que, el tema de que un trabajador pues no pueda ser productivo se refiere mucho a que cómo se siente el trabajador, ¿no? Desde la perspectiva más humana, ¿no? Si un buen trabajador se siente bien trabajando, se siente cómodo, ¿no? Es un trabajador que va a ser más productivo, ¿no? Y es decir, va a hacer sus cosas o sus labores o el desempeño que pueda tener, las funciones que puedan tener de forma más proactiva, ¿no? Siempre con más disposición para poder trabajar, ¿no? O sea, definitivamente si un trabajador no se siente cómodo, no se siente gusto, pues va a hacer perder dinero a una empresa, definitivamente, sí. Claro, por supuesto, porque nos ponemos también en el lugar del trabajador y entonces a todos nos encantaría tal vez trabajar en un ambiente donde te llevas chévere con tus superiores también, la comunicación es así lineal, no es que, no, te lo estoy diciendo yo y yo te mando, ¿no? Atentos a esta promoción. Últimas 5 parcelas a solo 85.000 soles al contado. Desde 500 metros cuadrados con plantaciones de naranja incluidas, a solo 10 minutos de la Plaza de Armas de Huaral. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Contáctanos y asegura una inversión con alto potencial de retorno. Somos KP Inmobiliaria, tu mejor aliado, tu mejor inversión. Bien, Cindy, tomando en cuenta el tema de que el clima laboral es muy importante, desde tu experiencia, cuéntanos cómo has visto el tema del clima laboral durante este tiempo que vienes trabajando en KP. Bueno, a ver, Ángela, te comento, en estos 2 años ya que yo llevo, digamos, como responsable del área, pues, ha pasado de todo tipo, en realidad, de colaboradores, ¿no? Desde los más asertivos en la forma de comunicarse, desde los más conflictivos, por así decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, se toma, digamos, en cuenta las opiniones, ¿no? Sin vulnerar, digamos, el respeto, ¿no? El derecho de cada trabajador, ¿no? Pero, sin embargo, creo que todo parte de cómo el trabajador se pueda sentir, ¿no? Ahora, tú puedes tener un trabajador difícil o conflictivo, ¿no? Pero también debemos buscar la forma de cómo este colaborador pueda entender, digamos, la forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que llegan a KP y dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí no se trabaja así, en otro trabajo se trabaja de otra forma. Entonces, vienen con una estructura de trabajo de forma diferente, y al llegar a KP y de pronto, ¿no? Encontrarse con esta situación de que sus ideas son escuchadas, de que sus opiniones son valoradas, ¿no? Entonces ellos trabajan con más ganas, ¿no? Pero sin embargo sí, pues nos ha tocado trabajadores o lidiar con trabajadores conflictivos, ¿no? Con trabajadores que, digamos, más que comprometidos, están involucrados nada más, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Al sentirse un colaborador, digamos, valorado, no solamente están involucrados, sino que se comprometen con la empresa, ¿no? Esa, digamos, es la experiencia que he tenido en este tiempo. Claro, por supuesto, porque hay muchos trabajadores que normalmente van a una empresa por la nueva oportunidad que se les brinda, tal vez por el tema de dinero, ¿no? Porque me pagan más que en otra empresa, entonces cumplo solamente con mis responsabilidades. Pero también me ha tocado trabajar con el tipo de personas que dicen, oye, no, se necesita esto, ok, ¿en qué puedo ayudar? Exacto. O podemos hacer esto, si hay un problema, yo te brindo esta solución, podemos realizarlo de esta manera, en conjunto con otras áreas, y de verdad tener ese tipo de colaboradores para las empresas es muy provechoso, es bueno en realidad. Ahora, desde todo lo que me has comentado, ¿cómo podríamos definir el clima laboral con una frase? A ver, yo si pienso en clima laboral es como esa sensación que tú sientes los domingos en la noche, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo me siento ya? Que al día siguiente es lunes.
algunos ahora tienen la actitud de que o bien te estás, lunes, ¿no? Ya me toca trabajar, ¿no? O ya, bueno, mañana es lunes, ¿no? Lo recibo, digamos, con buena actitud, ¿no? Entonces, yo pienso que el clima laboral depende mucho obviamente, del cuidado de la empresa, al personal, pero también de la actitud que pueda tener el colaborador, ¿no? Frente al trabajo, Frente ¿no? al trabajo. Entonces, yo definiría así, ¿no? Digamos, el clima laboral. O sea, ¿cómo me siento yo en un domingo, previo al trabajo del día siguiente? Entonces, si me siento feliz y tengo ganas de ir, claro. o bueno, simplemente voy por cumplir, como mencionaste hace rato, ¿no? Claro. Porque ahora imagínate, yo pensando, por ejemplo, hay personas que sí, no dicen, mañana lunes otra vez, o hay personas y trabajadores que cuando hay un feriado largo se alegran, ¿no? Y es porque no quieren compartir con los demás trabajadores, porque el clima o el ambiente laboral no les parece correcto, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Mañana es lunes, voy a ir a trabajar otra vez y me voy a cruzar con fulano, no le quiero ver la cara, ¿no? Entonces hay otros que dicen, oye, mañana voy a ir porque voy a ir a trabajar y me voy a cruzar. Sí, estás esperando ir a trabajar para cruzarte con el amigo, con la amiga, con el trabajador o inclusive con ese jefe que cae tan bien, ¿no? Entonces sí, también es muy importante. Ahora que yo te escucho y lo empiezo a tomar más en cuenta, no entiendo por qué en realidad, Cintia, hay empresas que no priorizan hasta el momento el tema del clima laboral o bueno, el área de recursos humanos. Claro, en realidad sí, ¿no? O sea, el área de recursos humanos a veces no es, por así decirlo, de mucha relevancia para algunas empresas. ¿Por qué? Porque piensan, digamos, en que las metas son numéricas, ¿no? Más que, digamos, humana, ¿no? Es decir, ¿no? Genero ventas, genero dinero, genero recursos, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces como empresa, ¿no? De que los trabajadores finalmente son aquellas manos que hacen que se produzcan, digamos, el dinero, ¿no? Las ventas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos, ¿no? En esa parte, ¿no? Hay empleadores, y me ha tocado pasar que, bueno, hay empleadores que, bueno, necesitan, obviamente, cualquier empresa necesita generar recursos, no, eso es obvio, ¿no? Si no es una empresa, ¿no? Pero no valoran, digamos, al personal, ¿no? Me ha tocado trabajar en un lugar donde el jefe era demasiado autoritario. Tenía un buen personal, un buen equipo, pero por el mismo, digamos, el carácter de este jefe, el personal empezó a irse. Y hasta que al final, o sea, se fueron el equipo que tenían conformado, y pues finalmente cuando un personal se deslinda o se desvincula de una empresa, nuevamente contratar a otra persona es perder dinero y tiempo, porque tienes que enseñarlos, capacitarlos, entrenarlos para que puedan llegar pues al nivel en el que uno espera para que la organización pueda seguir funcionando, ¿no? Porque más o menos es un promedio de 2-3 meses para que una persona pueda estar alineada a, digamos, a las funciones que debe tener. Pues. Claro, y peor aún si este colaborador que estaba trabajando anteriormente es un colaborador que estaba al 100, que era productivo y demás, pero hay personas, o en este caso hay jefes y líderes que, a ver, tienen mucho potencial, tienen mucho conocimiento, pero que lamentablemente eso no va a más por el carácter que tú mencionas o por el trato que tienen hacia los demás. Entonces, yo como personal o como trabajador de una empresa, preferiría 1000 veces trabajar en un ambiente cálido, bonito, que trabajar en un ambiente donde todo el momento de repente me están diciendo, no, lo vas a hacer porque yo te lo dije, porque me ha tocado también tratar con ese tipo de personas. Entonces, preferible no estar en un ambiente más bonito, con personas más tratables, que hacen que también el trabajador produzca más, trabaje de mejor manera, trabaje cómodo. Ahora, tomando en cuenta esto, Cintia, en realidad también, ¿cómo, por ejemplo, nos damos cuenta nosotros? Porque a pesar de que, a ver, en KP, supongamos, ¿no? Hay un ambiente bonito, un clima laboral excelente, pero como en toda empresa, va a llegar un punto en el que de repente, oye, surgió un inconveniente, oye, un problema con tal persona, ¿sabes qué? Tal persona pasó esto, no es mi manera, o yo no lo haría. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que, por ejemplo, algo está mal o que está ocurriendo algo que podría dañar el clima laboral dentro de una empresa? Claro, o sea, a ver, si nosotros, digamos, dejamos pasar esas pequeñas cosas, en realidad, y no les tomamos, digamos, la importancia debida a la solución de problemas o resolución de conflictos, ¿no? Porque nos ha pasado que, bueno, obviamente, dentro de una empresa no siempre vamos a caerle bien a los demás, no siempre va a haber, digamos, una buena comunicación, ¿no? Pero bueno, para poder,
digamos, abordar este tema, pues puntualmente se identifican los focos rojos, ¿no? Y para eso, bueno, en el área de recursos humanos, como aliados tenemos a los responsables de área, ¿no? Los responsables de área tienen, pues, gente a su cargo, ¿no? Y muchas veces estos jefes de área identifican el problema que puede suscitarse dentro de su área con sus equipos, con las personas a su cargo. Y bueno, en un primer momento ellos son, digamos, los que abordan esta situación, ¿no? Si ya, digamos, esta situación escapa, digamos, de sus manos, ¿no? Ya, digamos, van al área de recursos humanos, ¿no? Que ya es el área donde ya conciliadoras, donde se busca, digamos, que esta fricción, este conflicto que se pudo haber generado, pues se pueda solucionar, ¿no? Entonces, pero nuestros aliados, principalmente, bueno, sobre todo mis aliados o los aliados de recursos humanos son los responsables de área, quienes son los que se encargan o los que están directamente con el personal o con los colaboradores y son los que pueden identificar este tipo de situaciones, ¿no? Porque obviamente si no hay un buen clima laboral dentro del área, o sea, no se van a poder comunicar bien. Y para poder trabajar bien hay que tener una buena comunicación. Si no, no se puede trabajar. No se puede, exactamente. Y por ejemplo, como todo problema, siempre, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, es a consecuencia de algo. Sí, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los errores más comunes que se ven? ¿No? ¿Por qué el clima laboral se está viendo afectado? A ver, lo que pasa es que muchas veces esto parte cuando un colaborador no se siente, digamos, apreciado. Sí. Ya, y cuando el colaborador no se siente apreciado, entonces ya el ritmo de trabajo baja, la motivación cambia, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que, digamos, identificar y abordar el problema, ¿no? Ahora, obviamente cada persona, cada individuo, como individuo somos responsables del trabajo que brindamos, ¿no? Pero si el clima laboral los está afectando, digamos, el grupo de trabajo, entonces obviamente no se va a funcionar, o sea, no va a funcionar, digamos, la forma en la que el líder pueda llevar el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos una buena comunicación y una buena comunicación asertiva, ¿no? Para que este trabajador, digamos, en conflicto, pues pueda, digamos, salir adelante, ¿no? Porque la idea es que estos trabajadores o que estas fricciones que se puedan generar puedan salir adelante, ¿no? Y que, digamos, no se queden, digamos, sin resolver esos temas, porque muchas veces ha pasado que un colaborador que está así, ¿no? Digamos, predispuesto, porque ya, digamos, está, digamos, influenciado, contaminado por una mala actitud, contamina su entorno. Ahora hay algo también que quisiéramos saber y es algo puntual para las personas que nos están viendo, si tienen una empresa, si trabajan para el área de recursos humanos o si de repente tienen algún inconveniente con alguien y demás. Entonces escuchemos esto que vamos a conversar ahora porque es muy importante. Normalmente yo siempre escucho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No, en esa empresa los trabajadores o los jefes no quiero trabajar ahí. El clima laboral es pésimo. Ahora, normalmente lo direccionan, ¿no? El clima laboral está mal, bueno, no, el área de recursos humanos no funciona, pero realmente es así. O sea, ¿cuáles realmente son los responsables de que exista un clima laboral correcto y óptimo en una empresa? Claro, es más o menos lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Los aliados estratégicos desde el área de recursos humanos son los responsables de área. Entonces, a ver, si bien es cierto, que recursos humanos no se preocupa por mí, o recursos humanos no se interesa tanto en el personal, ¿no? Pero sin embargo en KP, digamos, esto no es verdad, porque en KP hay mucho cuidado al personal, porque se entiende que un trabajador feliz va a ser un trabajador productivo, ¿no? Y recordemos que como empresa nuestros primeros clientes son nuestros nuevos colaboradores, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En KP tenemos reuniones de confraternidad, hay tardes deportivas, capacitaciones sobre liderazgo, trabajo en equipo, ¿no? O sea, hay bastantes actividades dentro del área para que estos colaboradores puedan sentir, digamos, una forma de integrarse, o sea, no solamente por área, ¿no? Sino de forma integral todos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero como te mencionaba hace un momento, los encargados de áreas son, digamos, los responsables directos de cómo trabajan con su equipo, porque recuerda que recursos humanos solamente está, digamos, en un área enfocada en que obviamente el bienestar social, el clima laboral puedan ser asertivos, puedan ser productivos, pero de la gente, o sea, por ejemplo, yo como responsable de área, yo soy responsable de mi equipo de trabajo, ¿no? De cómo el líder pueda llevar a cabo su trabajo y cómo pueda manejar su equipo, ¿no? Y entonces, si digamos, el
es un problema, por ejemplo, ¿no? Hablamos de cualquier área de la empresa, ¿no? Por ejemplo, supongamos marketing, ¿no? Ya, digamos que el jefe de marketing tiene una buena comunicación asertiva con sus trabajadores. De pronto algo pasó con este jefe de área y ya no solamente un colaborador lo percibe, sino ya lo percibe dos, o lo perciben tres, o ya todo el equipo está desanimado y desmotivado. Y bueno, y ahí podremos identificar que el problema ya no sería el equipo, sino sería el líder del equipo. Entonces, yo creo que un buen líder es aquel que no solamente presiona, no solamente aquel que impone, sino aquel que escucha, aquel que motiva a sus colaboradores o a su equipo, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto el que se realiza con el área de recursos humanos. Si bien es cierto, como su mismo nombre lo dice, recursos humanos, somos aquellos que cuidan, protegen y velan por los intereses del trabajador, pero también es cierto que los responsables de área son aquellos de que por el trato directo que tienen con ellos hagan que esta estadía, porque recuerda que en el trabajo pasamos el mayor tiempo de horas, sí. O sea, pasamos 8 horas en el trabajo, ¿no? Y 8 horas diarias, ¿no? O sea, pasamos más tiempo en el trabajo que en la familia, en realidad. Entonces, si digamos el clima laboral dentro de mi espacio de trabajo no es bueno, entonces no voy a trabajar motivada, voy a trabajar cansada, con ganas de salir corriendo, llegan las 6 y pum, me voy, ¿no? Pero sin embargo, si somos bien cuidados y bien tratados, entonces el trabajador va a trabajar con más ganas, ¿no? Entonces, y eso es lo que KP hace, ¿no? Sí, y además también creo que lo que me acabas de mencionar es muy importante porque prácticamente el trabajo es tu segunda casa. Entonces, hay algunas personas que trabajan en un espacio donde no hay un clima laboral óptimo, llegan a casa, ¿no? Y en casa estás cargado, estás estresado y lamentablemente en vez de hacer que tu hogar sea un espacio bonito, que tu familia te reciba bien, no, vas y contagias, ¿no? Esas malas energías a la familia. Entonces es muy importante que ustedes trabajen, sobre todo si tienen familia, si tienen hijos y demás, en un espacio, en un ambiente laboral que sea bonito para que cuando lleguen a casa no contagien ese estrés, esas malas energías, ¿no? Y lo que mencionabas también sobre el tema de por ejemplo, si hay un mal trabajador o que no está trabajando motivado o que ese mal trabajador puede contagiar también esas malas actitudes a los demás, también se ha visto no solamente en colaboradores promedios, sino en cabezas de equipos. Construye tu casa huerta en Huaral con 25.000 soles de inicial por promoción. Parcela de 500 metros cuadrados con plantaciones frutales, ubicado a solo 2 horas de Lima, inscrito en SUNAR. Comparte momentos en familia, rodeado de naturaleza, lejos del ruido de la ciudad. Contáctanos y conoce nuestros nuevos proyectos en lanzamiento. Somos KP Inmobiliaria, tu mejor aliado, tu mejor inversión. En este caso ya se les brindó un llamado de atención y ellos no entienden, ¿no? ¿Cómo se procede en estos casos? Claro, a ver, dentro de las políticas internas de KP, ¿no? Se tiene, digamos, una línea, digamos, de apertura hacia la comunicación primeramente, ¿no? Es decir, ¿no? Si este colaborador, a pesar de 1 o 2 veces de haberse comunicado verbalmente con él, bueno, proceden ya las sanciones escritas, ¿no? Que son los famosos memorandos. 1 o 2 suspensiones en el caso de que lo amerite, ¿no? Pero si digamos esta resolución de conflictos no llega a buen puerto, no se solucionaron los problemas, siguen los problemas con el equipo, siguen los problemas con la productividad del trabajo, entonces ya lo que corresponde como empresa, para que no se perjudique, digamos, el área, es proceder con la desvinculación, ¿no? Buscar la desvinculación de este colaborador para no afectar, digamos, a la empresa más de lo que ya, no sé, pues en cuestión de, no sé, 1 o 2 meses se puedan haber generado fricciones y ya al haber fricciones, pues ya la motivación cambia, la productividad baja y ya los trabajadores pues no trabajan con las mismas ganas que se esperan, ¿no? El día a día, ¿no? Entonces yo creo no, es lo que corresponde, ¿no? Que el trabajador conflictivo o el trabajador en mención pues sea desvinculado, ¿no? Y bueno, lamentablemente es algo que puede pasar,
que nos ha pasado en algún momento, pero han sido acciones que se han tenido que tomar por el bien del equipo, por el bien de la empresa, ¿no? Claro, y sobre todo si son cabezas, ¿no? Sí, Porque ellos son claro. los que influyen más en un equipo. Si se le dijo una, si se le dijo dos, si se le dijo tres, la famosa frase, no entiendes, entonces ya se tienen que tomar medidas extremas. Y hablando de esto, justamente, ¿por dónde debería empezar una empresa para no llegar a este punto de quiebre que acabamos de tocar ahora, ¿no? Entonces, si no quiero llegar al punto de despedir o separar a un colaborador, ¿por dónde yo empiezo para no llegar a este tipo de problemas? A ver, yo creo que todo parte desde, bueno, si bien es cierto, uno no puede conocer al personal desde el día uno del trabajo, ¿no? Pero yo creo que un buen filtro a la hora de reclutar al personal es un buen punto también a favor. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de reclutamiento tenemos diferentes exámenes, y uno de ellos es el examen psicológico, ¿no? Nos da un perfil de cómo es el trabajador, de cómo va a enfrentar ciertos conflictos, ¿no? Y bueno, todo ello depende de eso, ¿no? Pero sin embargo, pues han habido situaciones en las que se han hecho las contrataciones apostando por un trabajador, ¿no? Pero al no tener, digamos, la apertura de este trabajador o no ha reunido, digamos, las expectativas que se esperaban, pues bueno, ¿no? Lo que procede es que se pueda desvincular, pero sin embargo, todas esas acciones, debe haber unas acciones previas, ¿no? Y las previas son de que, pues, uno tiene que comunicar y atacar el problema desde el momento en el que se detecta, ¿no? Y para eso pues es importante la comunicación entre las áreas, ¿no? Entre las áreas de trabajo, ¿no? Si digamos no hay una comunicación asertiva o fluida dentro de las áreas, pues los problemas no se van a poder identificar en su momento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que muchas veces hay un problema, se resuelve internamente, pero de pronto el problema ya no da para estar, o no pueda sostenerse de forma interna. Entonces, como que ya al final nos ha tocado enterarnos que ya pasó cuando el problema ya fue demasiado grande y ya, bueno, se tuvo que tomar medidas, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la solución como empresa es que podamos comunicarnos, que podamos tomar acciones inmediatas en cuanto se detecte el problema con algún personal, ¿no? Con algún colaborador. Pero sobre todo yo creo que desde el área de recursos humanos y como empresa, si cuidamos bien al trabajador, si cuidamos a los colaboradores, entendiendo que son nuestros primeros clientes, ¿no? Como empresa, pues yo creo que vamos a poder tener buenos resultados productivos, ¿no? Dentro de una organización. Claro, Cintia, y por ejemplo ahora, ya para cerrar, nos hemos dado cuenta que la comunicación interna en este caso, también las acciones desde el área de recursos humanos, que son las actividades con fraternidad, de integración y demás, son muy importantes porque, ojo, este tipo de actividades y que tú mencionas no las he visto en otras empresas. Yo también he trabajado en diversas empresas desde hace años, entonces no han tenido este tipo de integración, no hay, digamos, tampoco en este caso esas reuniones que se realizan donde se toman en cuenta la participación de los trabajadores, porque normalmente los únicos que tienen voz y voto, como dicen, son las cabezas, los líderes. Entonces me parece perfecto y me parece genial, Cintia, que se tomen en cuenta en este caso las recomendaciones o las ideas de todos, ¿no? Entonces, ya justamente hablando de esto, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a las empresas sobre el tema de clima laboral? O bueno, a los trabajadores también. A los trabajadores, bueno, como persona directa, ¿no? Del área de recursos humanos, yo creo que los empleadores deben de, ayudarse de estas actividades que CAPE realiza, ¿no? Una, las reuniones de confraternidad, de integración que tenemos, pero también esta política de poder tener una comunicación lineal, ¿no? Es decir, que todas nuestras ideas como trabajadores son valoradas, ¿no? Desde el gerente general hasta, digamos, no sé, un asistente, ¿no? Son valoradas, son respetadas y tomadas en cuenta, ¿no? Yo creo que más que generar números, ¿no? Una empresa debe cuidar a sus colaboradores para que estos trabajadores puedan ser productivos y obviamente pueda cada empresa llegar a la meta que se espera, ¿no? Que
finalmente son numéricas, ¿no? Llegar a las metas numéricas establecidas, ¿no? Pero sí es importante, pues, no cuidar a las personas, ¿no? El lado humano de las personas, ¿no? Que a veces Claro. no pasa, pero sí, ¿no? Es bueno, es importante sobre todo. Es importante, justamente, ya para cerrar, como recomendación también desde mi posición y punto de vista, es que, por ejemplo, la comunicación, en este caso hacer sentir valorado y apreciado a todos los trabajadores es súper importante para las empresas o personas que nos están sintonizando ahora, que de repente quieren emprender, que ya están empezando un negocio y demás. Si no tienen un área de recursos humanos ahora, no esperen más porque esta área comprende también a todas las demás áreas, ¿no? Trata de integrar y demás a todas las personas. Entonces es muy importante que dentro de una organización la comunicación interna se lleve de manera buena, que haya una comunicación asertiva y sobre todo que cada uno de los trabajadores sienta que es pieza clave, pieza fundamental para trabajo en equipo y para la empresa en general. Ahora, Cintia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros y por haber comentado sobre este tema que es tan importante y que lamentablemente aún sigue siendo, ¿no? Un poco... No, gracias por la invitación, Ángela. Ha sido un gusto de verdad estar aquí y poder compartir ideas respecto al área, ¿no? Que, bueno, en realidad sí, como que no es muy tomada en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, es muy importante, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y recuerda que este programa llega auspiciado gracias a KP Inmobiliaria y producido por Green Media. Muchas gracias, Cintia, nuevamente gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio.